Amadísimos hermanos, buenos días, buenas tardes, buenos anocheceres, buenos atardeceres, buenas madrugadas según la latitud donde ustedes se encuentren. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina, y estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Soy Rocío García Hernández de Quevedo y me gozo en el Señor por poder dialogar con ustedes todos los miércoles, amados hermanos. Y hoy quiero charlar con ustedes acerca de ese Dios todopoderoso. Y quisiera, en el amor de Cristo Jesús, que hoy pudiéramos ver a qué nos referimos con ese Dios todopoderoso. Ese Dios que puede hacer todo lo que Él desea hacer conforme a su voluntad de nuestro Dios. Y amados hermanos, a veces nosotros pensamos que Dios hace todas las cosas, pero hay cosas que definitivamente Dios no considera conveniente hacer. No que no las pueda hacer, no, que Él considera que no es conveniente hacer. Por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 18. ¿Qué más te puedo decir tú, siervo David, que tú no sepas, Señor mi Dios? Segunda de Samuel 7:20, Nueva Versión Internacional. ¿Qué más te puedo decir, tu siervo David, que tú no sepas, Señor mi Dios? Y amados hermanos, Dios nunca nos va a mentir, amados hermanos. Nunca nos va a mentir, porque Dios es la verdad misma. Dios no es que no pueda mentir, es que Dios no va a mentir, porque no va a hacer cosas que no son convenientes hacer, amados hermanos. Cosas que Él, como Dios todopoderoso, considera que no son convenientes hacerlas. Y eso es un ejemplo para nosotros, que nosotros finalmente debiéramos no mentir porque no es conveniente, porque ese no es el ejemplo que nos ha dado Dios, porque eso no es agradable para Dios. Dios, ¿qué otra cosa no va a hacer? Ser tentado, como dice en Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago 1, capítulo 1, versículo 13, Nueva Versión Internacional. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Y no es que nuestro Dios no lo pueda hacer o no lo quiera hacer, es que simple y sencillamente Él no considera conveniente hacer esto, amados hermanos. Y esto es un ejemplo para nosotros. No tentemos a nadie, amados hermanos, porque nuestro Dios nos está poniendo el mejor ejemplo. Amados hermanos, les pido que vayamos a Segunda de Samuel 7:20. ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Es importante que nosotros sepamos que cuanto hagamos, nada está oculto para nuestro Dios, y que Él todo finalmente, amadísimos hermanos, lo sabe.
Y no es que Dios no pueda hacer determinadas cosas, pero aquellas cosas que Dios no considera convenientes, por supuesto que no las va a hacer, como les estamos poniendo el ejemplo ya, amados hermanos. Amados hermanos, cuán importante es que nosotros sepamos que Dios puede todo, que todo lo puede nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios poderoso, Él todo lo puede, pero hay cosas que nuestro Dios considera que no son convenientes hacer, y ya les puse el ejemplo, pero Él finalmente todo lo puede. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos al Salmo 24, versículo 8. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor es fuerte y valiente. El Señor es valiente y guerrero. Así es que, amados hermanos, nuestro Dios finalmente todo, amados hermanos, nuestro Dios todo, absolutamente todo lo puede nuestro Dios, amados hermanos. Y les pido que vayamos a Génesis, capítulo 18, versículo 14. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Aquí nos dice claramente en Génesis, ¿acaso hay algo imposible para nuestro Dios? Amados hermanos, para nuestro Dios nada, amados hermanos, nada es imposible. Para nuestro Dios todo, absolutamente todo es posible. Y les quiero recordar que nuestro tema el día de hoy es que tenemos un Dios todopoderoso. Así es que para nuestro Dios todo es posible, amados hermanos. Y les pido que vayamos a Jeremías 32, 27. Yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Confiemos, amados hermanos, siempre en que nuestro Dios es el Dios de toda la humanidad. Y cuando tengamos una dificultad grande, amadísimos hermanos, recordemos, Señor, yo sé y tengo presente que nada hay imposible para ti, que yo tengo un Dios poderoso, que todo lo puede, y que en ti, Señor, Señor, yo me protejo y me fortalezco, Señor, y en ti me sustento, mi Dios. Así es que para ti, mi Dios, no hay nada que tú no puedas hacer. Entonces, nuestro Dios tiene el control de todo, amados hermanos, siempre. El control de todo lo tiene nuestro Dios, por eso nosotros estemos confiadamente en Él. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Jeremías, capítulo 32, versículo 27. Nueva versión internacional. Yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Nada hay imposible para nuestro Dios, amados hermanos. Así es que sustentémonos en Él, recarguémonos en Él, y cuando tengamos una apuración grande, Señor, sé que tú eres poderoso y que nada hay imposible para ti. Yo en ti estoy, Señor. Recordémoslo siempre, en los momentos de gran aflicción, en los momentos de gran necesidad, en los momentos de angustia. Recordemos que nosotros tenemos un Dios poderoso, que todo lo puede hacer Él, más que a veces hay cosas que no las hace porque no es conveniente hacerlas, que es utilizando Él su sabiduría, que aplica ese principio de hasta hacer todas las cosas con su absoluto poder, amados hermanos. Y les pido que vayamos a Proverbios,
capítulo 21, versículo 1, nueva versión internacional. En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Y amados hermanos, no tan solo en manos del Señor el corazón del rey es como un río, sino que en las manos del Señor tu corazón, mi corazón, el corazón de cada uno de nosotros es como un río, amados hermanos, que sigue el curso que el Señor le ha trazado. Así, amados hermanos, tengamos presente que en las manos del Señor el corazón tuyo y mío es como un río que sigue el curso que el Señor nos ha trazado. Y nos alegramos, Señor, porque decir nuestro corazón sigue el curso que el Señor nos ha trazado, el curso que el Señor nos ha trazado, y nuestro corazón es como un río. ¿Y quién dice en esta noche amén, amén, gloria a Dios, Señor? Porque nuestro corazón es como un río que sigue el curso que el Señor nos ha trazado. Así es que, amados hermanos, hoy confiados en el Señor, porque el que nos ha trazado el rumbo que debemos seguir es nuestro Dios, es Papá Dios el que nos ha dado ese curso que debemos seguir, nuestro corazón hacia dónde debe ir, amados hermanos. Y quitémonos ya de pensar, ¡ay, vamos a librar la batalla contra el enemigo! Amados hermanos, tengamos bien presente que el enemigo ya fue derrotado en la cruz del Calvario y que Él tiene que rendirle cuentas al Creador, que Él está derrotado ya. Amados hermanos, Él ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es que quitémonos ya esas ideas de estar pensando que el enemigo tiene algún poder. Ni siquiera vale la pena que nosotros ya le dediquemos un tiempo al enemigo. Él ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y amados hermanos, en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Job, capítulo 1, versículo 7. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Amados hermanos, ya hoy el enemigo no tiene ningún poder sobre nosotros. Él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Así es que ni siquiera vale la pena. Nada más lo estamos mencionando para recordarles hoy que Él ya fue vencido en la cruz del Calvario y que Él no tiene ningún poder sobre nosotros. Y les pido en el amor de Cristo Jesús que vayamos a Hechos, capítulo 2, versículo 23. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Y ese sacrificio que hizo nuestro Dios, que fue clavado en esa cruz, fue para perdón de nuestros pecados. Y hoy estamos bajo el poder de ese hombre que resucitó y que murió por nosotros para salvación de la humanidad y para perdón de nuestros pecados, y que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que en Él estamos sustentados nosotros, y que cada uno de nosotros somos sus hijos, y que Él murió en esa cruz del Calvario no por los buenos, no por los malos, no por unos cuantos, murió para salvación de toda la humanidad, amados hermanos. Y en el Salmo 115, 3, nuestro Dios es
está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Ahí está ese poder de que Él es el Todopoderoso. Él puede hacer, amadísimos hermanos, lo que a Él le parezca. Dios tiene el control sobre todas las cosas. No hay nada que lo detenga a Él. Dios nos gobierna, amados hermanos. Él nos protege en todo momento, amados hermanos. Porque Él tiene control sobre todo lo que existe en la tierra, amados hermanos. Él tiene el control sobre todo y sobre todos, amados hermanos. Así es que hoy confiemos fervientemente en que en Él estamos seguros y afirmemos que tenemos un Dios todopoderoso, que aunque puede hacer todas las cosas, hay cosas que no hace porque no son convenientes, pero porque ahí Él es el que decide cómo hacerlas, cuándo hacerlas y por qué hacerlas, amados hermanos. Y no olvidemos que para nuestro Dios todo le es posible. Todo para nuestro Dios le es posible. Y les pido que vayamos a Mateo capítulo 19, versículo del 25 al 26, nueva versión internacional. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Y nosotros tenemos la certeza. ¿Quién nos salvó ya? Pues ya nos salvó Jesucristo, ya nos salvó, ya Él murió por nosotros para perdón de nuestros pecados. Porque sabemos y tenemos la certeza que para Dios todo, amados hermanos, para Dios todo, absolutamente todo es posible. No dudemos ni un minuto que para nuestro Dios todo le es posible. Y vayamos a Lucas capítulo 18, versículo del 26 al 27. Los que le oyeron preguntaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Él dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Para nuestro Dios no hay nada imposible, todo le es posible, amados hermanos. Confiemos en nuestro Dios y hoy, al igual que en el tiempo de los discípulos, confiemos ciegamente en nuestro Dios. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Marcos capítulo 10, versículo 26 a 27, nueva versión internacional. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Y hoy, para nuestro Dios, amados hermanos, todo es posible. No dudemos ni un minuto que tenemos un Dios poderoso. Jesús ahí nos está diciendo claramente que lo que es imposible para nosotros como humanos, para Dios es posible. Y que nosotros tenemos un Dios, hoy confiemos en que tenemos un Dios santo, un Dios todopoderoso, que nada le es imposible. Amados hermanos,
todo le es posible a Dios, todo está bajo el control y bajo su soberanía. Así es que hoy, amado hermano, la invitación cordial, amorosa, afectuosa, respetuosa es que recurras a estar bajo las manos amorosas de nuestro Señor Jesucristo, manteniendo esa relación personal con Él, hablando como un hijo habla a un padre, dialogando con Él, charlando con Él, manteniendo esa comunión y esa comunicación personal, amorosa. Hoy importantísimo saber que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario para perdón de pecados, un Dios que nos lavó con su preciosísima sangre y nos perdonó, un Dios que nos ama de manera incondicional, un Dios que nos ama por lo que somos sus hijos y no por lo que hacemos, que nos ama por su bendita gracia y recordando siempre, siempre, siempre que Él quitó ese lugar de pecador cuando uno se arrepiente y que aún aquel ser humano rebelde, aquel ser humano obstinado, aquel ser humano que se rebela. Dios es un Dios todopoderoso que tiene el control para llamar a ese hijo a arrepentimiento y que lo va a recibir siempre con brazos amorosos, misericordiosos, y que lo va a acurrucar y lo va a perdonar y le va a dar ese lugar de hijo y que lo va a tener siempre en la cuenca de su mano. ¿Saben por qué? Porque ese hijo ya desde antes de la fundación del mundo estaba ya en la mente y en el corazón de Jesucristo. Y bastaba solo que ese hijo volteara a ver a Cristo y le pidiera ser aceptado como tal y que pudiera ser quitado ese velo para poder tener ese abrazo amoroso y misericordioso de Jesucristo. Así es que, amados hermanos, hoy tengamos la certeza de que nadie es rechazado por nuestro Dios, que Dios murió por la humanidad en general y que siempre quien quiera estar a la mesa de nuestro Señor va a ser recibido, que va a poder tener ese encuentro amoroso con nuestro Dios, que Él no rechaza a nadie y que para nuestro Dios todo es posible y que nosotros tenemos solo que acercarnos a Él, rendirnos a Él, pedir misericordia y perdón, porque tenemos un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Tenemos un Dios amoroso, un Dios que para Él todo es posible y que hace lo que Él considera que es conveniente para todos. Y en este caso, que hace lo que es conveniente para aquel que en un momento dado se acerca a Él. Ahí está ese Dios todopoderoso, está ese Dios amoroso que siempre lo va a recibir con ese amor incondicional, pero que lo va a recibir también desde ese lugar, de ese Dios todopoderoso, que todo lo puede y que nada es imposible. Así es que, amados hermanos, confiemos en el poder infinito de Dios. Usted tiene un Dios poderoso, mi hermano. Usted, mi hermana, tiene un Dios poderoso. Todos tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede y que respeta nuestras decisiones, pero que cuando nosotros decidimos voltear y pedir su misericordia, Él está ahí con todo su poder para recibirnos amorosamente.
Amados hermanos, ha sido un placer en esta mañana, en este atardecer, en este anochecer, estar con todos ustedes, según la latitud donde ustedes se encuentren. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina. Les abrazo en el Señor, amados hermanos, y les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los espero el próximo miércoles a través de el canal de YouTube. A través del canal de YouTube y a través de la página de Facebook Ministerio Grace Walk América Latina. Soy Rocío García Hernández de Quevedo. Hasta el próximo miércoles, bendiciones, hasta que sobreabunden, amadísimos hermanos. Y no olviden que tenemos un Dios todopoderoso que siempre está abierto para recibir a cada uno de nosotros, a usted, a mí, a cualquiera que quiera acercarse a Él, que tiene los brazos abiertos para la humanidad en general. Hasta el próximo miércoles, amados hermanos.